En una cita textual o directa, se reproduce palabra por palabra el texto de otro autor, o incluso de su propio texto, ya escrito en otra publicación. Siempre que realices una cita directa, debes informar el autor, el año y la página específica. Además, debes incluir la referencia completa en la lista de referencias de tu trabajo. Hay que tener en cuenta que algunos profesores pueden establecer límites en el uso de citas directas. Este recurso, muchas veces, es utilizado para hacer parecer que el trabajo es más largo. Recomendamos que consultes con tu asesor sobre este punto. Cuando la cita tiene menos de 40 palabras, se escribe inmersa en el texto, entre comillas y sin cursiva. En caso de que la cita se encuentre en medio de una oración, luego de cerrarla con las comillas, anote inmediatamente la fuente entre paréntesis y continúe con la oración. No emplee ningún otro signo de puntuación después de los paréntesis, a menos que la oración lo requiera. En pantalla tenemos un ejemplo de cita corta narrativa. Si la cita aparece al final de una oración, cierra el pasaje citado con comillas, cita la fuente entre paréntesis inmediatamente después de las comillas y termina con un punto u otra puntuación fuera del paréntesis final. En pantalla tenemos un ejemplo de cita corta entre paréntesis. Las citas de más de 40 palabras se escriben aparte del texto, con sangría de 1.27 centímetros, sin comillas, sin cursiva y con interlineado de 1.5 líneas. Al final de la cita se coloca el punto antes de los datos, el apellido del autor, el año de publicación y el número de página entre paréntesis. Recuerda que, en las citas con menos de 40 palabras el punto se pone después. Si hay párrafos adicionales dentro de la cita, sangra la primera línea de cada párrafo 1.27 centímetros adicional. En pantalla podemos apreciar una cita en bloque con paréntesis. Ten en cuenta que, si empiezas el párrafo con la información sobre el autor y el año, podrás agregar al final de la cita solamente el número de página, como se puede apreciar en la cita en bloque narrativa que vemos en pantalla. En las citas indirectas o parafraseadas, se utilizan las ideas de un autor, pero en palabras propias del escritor. Una paráfrasis reafirma la idea de otro autor, en tus propias palabras. Parafrasear te permite resumir y sintetizar información de una o más fuentes, enfocarse en información significativa, comparar y contrastar detalles relevantes. Hay que tener en cuenta que, en algunos casos, podrías estar citando tu propia idea, publicada anteriormente en otro trabajo. Evita el autoplagio. Es común que autores consagrados parafraseen sus fuentes, en lugar de citarlas directamente. Es aconsejable que, como autor, ejercites la práctica de parafrasear. Muchas veces las citas directas, en especial las largas, son vistas como una manera de aumentar el texto del trabajo sin desarrollar ideas propias. Cuando parafrasees, debes citar el trabajo original, sea utilizando el modelo de cita narrativa o de cita entre paréntesis. En este punto, nos surge la pregunta, ¿debo incluir el número de página? Siempre debes incluir el apellido del autor y el año de publicación. Es recomendado, pero no obligatorio, como en la cita directa, especialmente cuando quieras ayudar al lector a ubicar el pasaje relevante en un texto largo o complejo. En pantalla puedes ver algunos ejemplos de cómo utilizar el sistema autor-data al parafrasear un autor. Una paráfrasis puede ser de varias oraciones. En tales casos, cita el trabajo que se parafrasea en la primera mención. Una vez que el trabajo ha sido citado, no es necesario repetir la cita, siempre que el contexto de la escritura deje en claro que el mismo trabajo continúa parafraseado. En pantalla vemos un ejemplo. Si tenemos más de una obra en la misma paráfrasis, si la paráfrasis incorpora múltiples fuentes o cambia entre fuentes, lo que se debe hacer es repetir la cita para que la fuente sea clara. En pantalla podemos apreciar un ejemplo en el que se han repetido las citas.